creo que el gran reto lo tenemos en las pequeñas y medianas empresas. Muchos microempresarios o pequeños empresarios sí creo que muestran resistencia porque no dimensionan realmente lo que es, por ejemplo, tener trabajadores agotados, o lo que implica, por ejemplo, tener una persona con cargas que ya exceden su capacidad, o tener rotación. Pero muchas veces las extensiones de la jornada o esas cargas excesivas de trabajo no tienen mucho que ver más, no tienen que ver tanto con el contrato, sino con quien tengas de jefe, ¿no? Por ejemplo, o cómo sea la dinámica del día a día. Culturalmente hablando, la gente cree que su productividad es relacionada con el tiempo de estancia laboral. Hay empresas donde dicen, aquí nosotros hemos roto el récord de divorciados. Sí. Es una empresa donde el 80% de nuestros colaboradores son divorciados y es consecuencia de las jornadas laborales. Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Un gustazo saludarlos como siempre en nuestro podcast Talentos. Y el día de hoy tenemos un gran amigo, Gerardo Hernández. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto, Liz. Pues encantadísimo de estar aquí. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba echarnos una platicadita. No, gracias por la invitación. Muy contento de convivir contigo y con tu comunidad. No podíamos dejar de invitarte. Eres una gran referencia de Recursos Humanos México, Latinoamérica. La verdad es que El Economista, tu columna, todo lo que es capital humano, se ha vuelto un referente súper importante para la industria. Muy importante, y me parecía que era muy interesante hoy entrevistarte con todo esto que está pasando, tantos cambios, tanta legislación, tantas cosas pendientes del Senado, de los diputados en México, y pues eres un gran referente. Bienvenido a Talentos, amigo. Muchas gracias, Luis, encantadísimo, y siempre es un gusto platicar contigo. Sabes que también te apreciamos bastante. Muchísimas gracias. Yo ya llevo colaborando con El Economista, bendito sea Dios, casi 5 años. De las primeras personas que creyó en nosotros. Así es, y la verdad es que nos va muy bien los artículos que son de colaboración. Muchas gracias, y pues ya vino Felipe, ya estuviste tú también acá. Es bien interesante porque mucho de la comunidad, decíamos, somos una gran tribu en Recursos Humanos, y ahora se ha dado que gente muy joven, tú eres muy joven, mi estimado amigo, yo creo que te llevo como 15 años, la verdad es que están súper involucrados. Cuéntanos ahora, vámonos más a la persona, menos al recurso. ¿Cómo estás? Y cuéntanos de ti. Pues fíjate que muy bien, Lisa, ha sido lo que va del año, creo que muy bien. Este año me casé. Sí, Ya felicidades. dimos ese paso, sí, muy contento. Ya rebasamos el tercer piso, que es muy bonito también llegar a los 30, ¿no? De pronto también hago ese análisis, ¿no? Sin caer a lo mejor y en esta figura, ¿no? De mucho ego, pero sí ese análisis bueno, creo que estoy llegando muy bien a los 30, ¿no? O llegué muy bien a los 30, porque ya Claro. este año son 31, ¿no? Pero muy contento. ¿Qué les podría contar? Cosas que no saben. La gente, me encanta cantar. Ay, mira, el karaoke. Sí, no, sí, ahorita nos vamos a echar un palomazo aquí a media charla. Me encanta cantar, quise ser cantante cuando estaba más Órale, pequeño, qué sí. padre. La vida me fue llevando por otros caminos, afortunadamente, ¿no? Porque si no, estuviéramos platicando aquí. Pero sí, es básicamente, me defino como una persona alegre, contenta, resiliente, que se adapta a los cambios, y sí, intentando dar el mayor esfuerzo, ¿no? Cada día. Claro, y de hecho ya eres editor, ¿no? De la Sí, parte de Capital Humano, ¿cierto? Del Economista. sí, prácticamente Felipe dejó ahí la silla Sí. y llegué y me senté, dije, Esta es mía. esa es mía. No, sí, es algo muy bonito ya, pues, un poco más de un año, ¿no? Al frente de la sección. Sí fue un gran reto, porque digo, sigo trabajando muy de la mano con Felipe, pero de alguna manera Felipe deja una huella y una marca muy importante en la sección, ¿no? Entonces, para mí de las primeras impresiones cuando me dijeron que yo me quedaba, primero fue mucha alegría, muy contento, porque le tengo mucho aprecio, mucho cariño al proyecto. Y después fue también el hecho de decir, Felipe está dejando algo que yo tengo que detrás tengo que cuidar, ¿no? Pero creo que hemos sorteado muy bien la nueva encomienda. A mí me encanta, de verdad, y también el medio dando las oportunidades, de no solo asumir quizá un rol de dirigir, sino también continuar escribiendo, haciendo algunas otras cosas, el podcast también, videocolumnas, ¿no? Que también eso, eh, quieras o no, te da a ti como periodista,
esa sensación de no me estoy quedando fuera de la escritura, de la cobertura, sino ahora estoy asumiendo un nuevo rol que es dirigir, pero también sigo inmerso, ¿no? En la cobertura, en la investigación, ¿no? Que es algo también muy valioso. Fíjate que algo bien interesante que he visto a lo largo de 31 años en recursos humanos es que ahora están entrando actores al área de RH que no necesariamente pasaron dentro del área. Y esta parte la hemos visto en muchos empresarios, mucha gente que fue o estuvo en áreas de IT, de calidad, de producción y se han ido enfocando hacia el talento. Y ahora como consultores, coaches, etcétera, escritores, ¿no? Columnistas se han involucrado en el área de recursos humanos. Y la verdad es que me parece que es una edad o es una etapa muy, muy importante de recursos humanos, porque sinceramente les voy a decir, este tipo de contenido lo hubiera yo querido, la verdad, hace 30 años, ¿no? cuando empezaba. Había una sola revista que era para contadores y que sacaba artículos de recursos humanos, pero muy contables. Y realmente contenido que tú pudieras leer, como la parte financiera, la de los negocios, la de deportes, que era mucho más fuerte. Recursos humanos estaba en un desierto. ¿Cómo arranca el proyecto de Capital Humano? Es muy interesante, Liz, y esa pregunta me la han hecho mucho. Cómo decidí también involucrarme en recursos humanos. Y yo siempre digo en broma y no broma, que fue por hambre, ¿no? O sea, realmente, sí, sí, o sea, en la universidad ni por la mente me pasaba y obviamente en la carrera no te enseñan periodismo económico, periodismo político, hasta policial o de justicia le llamaban, ¿no? Ajá. Justicia, deportivo, cultural, pero nunca el tema de recursos humanos ni por la mente pasa, ¿no? Yo llegué al Economista cuando el proyecto ya había arrancado, tenía unos pocos meses de haber arrancado, y me ofrecieron involucrarme en el proyecto como reportero. Y en ese momento, en esa etapa de mi carrera, yo venía de un contrato temporal con el financiero, no tenía como mucha claridad si me iba a quedar o no en ese periódico. Entonces empecé a tocar puertas, y todo eso que dicen que no hay que hacer en la búsqueda de empleo, yo lo hice. A ver, cuéntanos esas claves para que tomen nota, Sí, ¿eh? sí, para que tomen nota, porque, o sea, yo mandé mi CV a todos lados, yo le mandé mensaje a medio mundo, aquí estoy disponible cuando quieran, y bueno, pues chicle y pegó, ¿no? Porque en ese momento me llamaron de Multimedios, estaba empezando Multimedios Televisión, es una oferta para redactor, y la otra oferta era la del Economista. Y a mí me encantó mucho la del Economista, primero porque era para ser reportero. Y yo lo que quería era reportear, ¿no? Y dos, porque sí fue algo para mí novedoso que de primer momento yo dije, ¿qué se inventaron, no? Claro. ¿Y qué voy a escribir de aquí? Pero al final, mi papá siempre me ha dicho, bueno, mi papá siempre maneja esa filosofía de que el perico es verde donde sea, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho cuando salí de Tabasco, papá siempre me decía, si tú le echas ganas donde quiera vas a lograr destacar. Y en ese momento creo que lo primero que me pasó por la mente fue eso. Bueno, si me formé en periodismo, si realmente quiero hacer periodismo, lo voy a hacer en cualquier trinchera, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad en El Economista. Hoy te diría que no cambiaré por nada escribir de recursos humanos. No me veo, de hecho, escribiendo de otros temas. Pero sí, de bote pronto fue un shock, ¿no? Y comenzó, sí, como una sección, no, creo que muy novedosa para el tamaño del medio, ¿no? Porque para ese momento teníamos ya algunas revistas especializadas, teníamos ya varios compañeros escribiendo de temas, pero no como tal, a lo mejor un equipo ya formado y escribiendo de esos temas todos los días, que creo que esa ha sido la gran apuesta del Economista, ¿no? Que hasta hoy mantiene. Claro, porque estos artículos de contribución han sumado mucho, ¿no? Distintos enfoques de gente que estuvo en RH o ha estado en RH y ahora pues tiene sus emprendimientos, pero también la vida desde los RH, porque aunque ustedes no lo crean, se sufre mucho en esa área. O sea, creo que de las áreas más, pues, con más desafíos, porque no es fácil tocar la puerta del director general y te autoricen unos cuantos millones para poder hacer un programa. O muchas veces, decía Tere López, ahora vino a uno de los podcasts y decía, pues es que dicen, es que está bonito, es que van a motivar a las personas, y eso es como un
es como el antídoto, no, al revés, es como lo malo, porque el director general al escuchar esto, van a estar motivados los colaboradores, es como terrible, porque lo que dice, bueno, no hay como tal un retorno de inversión, y es una de las cosas que Recursos Humanos ha vivido pesadillosamente, ¿no? Sí, exactamente. Y me gusta mucho que al principio comentabas eso, ¿no? O sea, es una de las áreas que más cambios está experimentando, ¿no? Yo digo siempre también, o sea, si es el mejor momento para estar en recursos humanos y el mejor momento para huir, si es que no te gusta, ¿no? Pero Es el mejor momento para realmente muchos cambios han pasado por ahí, ¿no? Y creo que eso también, yo reconozco mucho el tema de la pandemia. Creo que el capital humano como sección siguió ese ritmo de crecimiento que siguió la función de recursos humanos, ¿no? Porque en pandemia hubo muchísimas dudas sobre qué va a pasar con mi trabajo, cómo me puede cuidar la empresa, cómo puedo cuidar al talento, nos vamos a modelo híbrido, nos vamos a teletrabajo, qué pasa con la gente que sigue en planta. O sea, había muchísimas dudas en torno al trabajo, ¿no? Y creo, y todas esas dudas pasaron por el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, sí creo que fue un catalizador para muchos cambios y tuvimos también, y hemos tenido muchos cambios de reformas laborales, ¿no? Que yo también pero digo, muchísimos. es como si fuera podría ser una serie, ¿no? De streaming y venir por temporadas, y ahorita estaremos como en la quinta o sexta, ¿no? Pero creo que al final todos esos cambios han posicionado a la función de recursos humanos y me parece la sección ha ido caminando en ese aspecto, ¿no? De ir respondiendo esas dudas que probablemente tenga una persona que está en esa posición, ¿no? Pero sí, en definitiva, ha cambiado muchísimo. Yo creo que todavía tenemos seguramente muchas organizaciones donde seguimos viendo al área de RH como la que contrata o despide, y es casi casi el mal necesario, ¿no? Porque es que no puedo contratar si no tengo recursos humanos y no puedo despedir si no tengo recursos humanos. Pero sí me parece que en términos generales se ha ido percibiendo ya el impacto positivo que tiene como tal en el negocio, ¿no? Es correcto. Y de hecho, el pilar realmente, si lo vemos en un modelo de balance scorecard de los 80s, pues la base es la gente. Al final, aunque el modelo de negocio sea de la parte financiera hacia las personas, la parte de aprendizaje y talento sigue siendo la base de todo. Y muchas veces eso se olvida, o sea, todo el mundo buscando siempre el retorno de inversión sin considerar que esta parte del capital humano es la base de todo. Siempre he dicho eso. Mi estimado, ¿y cómo es que logras tener esta información al día? Porque está saliendo, por ejemplo, ahorita vi uno de tus, no sé cómo llamarlo, una cápsula, donde estabas hablando justamente de la ley vaso de agua, que me parece que es como lo básico y no podemos darle vasos de agua a la gente. Es impresionante. Sí, es una muy buena pregunta. Una gran habilidad que tengo es que soy chismoso. Eso es muy bueno, curioso diría. Curioso, curioso. En mi pueblo dicen otra cosa, pero sí, en términos generales. No, fíjate, Liz, me gusta mucho investigar y preguntarme, y ya tengo ubicada, digamos, dónde tengo que buscar la información. En el caso de de los temas regulatorios, cuando vemos que hay una propuesta o algo, la analizamos muy bien. O sea, muchas veces uno ve el texto y no se imagina todo lo que hay detrás, ¿no? Pero nosotros nos metemos a leerlo, lo leemos nosotros, lo analizamos, vemos que está cambiando realmente. E investigamos en torno a eso también, ¿no? O sea, hacernos muchas preguntas de pronto curiosas, porque lo que pasó por ejemplo, con esa iniciativa, que a mí se me hace una gran iniciativa, es eh, vimos la propuesta y lo primero que nos brincó es eso, bueno, y ¿por qué se está proponiendo? Entonces, porque no está en la ley, ¿no? Y efectivamente vas a la ley y no encuentras nada salvo para trabajadores del campo, ¿no? Y empiezas a buscar más, a indagar, y te das cuenta que es un derecho que está reconocido por la OIT, ¿no? Desde hace 60 años. Y entonces investigas más y te das cuenta que México ratificó ese convenio desde el 68, ¿no? Entonces, y es siempre como preguntarnos mucho de cuando vemos algo, hacernos muchas preguntas que pensamos que se podría estar preguntando una persona, ¿no? Cuando ves. Creo que eso nos ha enriquecido mucho y nos ha ayudado a responder, bueno, a la cobertura, hacerla en torno a ese tipo de dudas, ¿no? Claro. Y fíjate que de lo más interesante,
Ustedes seguramente reciben muchas preguntas, mucha información, muchas dudas de personas que leen las columnas y que seguramente les preguntan, oye, ¿cuándo lo van a implementar? Ya lo legislaron, pero ¿para cuándo lo sacan en el diario oficial? ¿Qué tanto nos va a impactar? ¿Cómo atender a ese público que ustedes tienen? Que es muy probablemente que no sea solo de recursos humanos, ¿no? Empresarios y es más, podría decir que hasta cualquier colaborador que está pues en esta situación, voy a poner el tema de la legislación sobre el permiso para incapacidad para menstruación, para dolores por menstruación, o el tema de la paternidad, que es un tema que también se está legislando, cómo atender a todas esas personas que están ávidas de información. Sí, muy interesante porque efectivamente nos llegan luego muchas preguntas. Nosotros procuramos de todas esas preguntas que nos llegan a hacer, eh, las vamos registrando y decimos, bueno, de aquí yo creo que esto lo podemos agrupar muy bien en un artículo, y responder quizá aquí unas 5 preguntas, ¿no? Que se responden de cajón. A veces no nos da el tiempo de responderle a una persona, ¿no? Para cada quien, pero sí, no, sí nos quedamos luego con esas dudas y vemos si las podemos plantear o si tenemos que buscar, por ejemplo, platicarlo con algún especialista. Hay preguntas que son luego muy legales y nosotros lo que decimos es, bueno, cuando es un tema ya más legal y todo, lo ideal es buscar a alguien que conozca, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la vía y me parece que es hasta cierto punto una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, ¿no? De formar, de decirle a las personas, de explicar los cambios también, porque a veces el temor al cambio es que no lo conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la ley vaso de agua, o sea, uno pensaría que no que a nadie se opondría, ¿no? Me ha tocado ver uno que otro comentario negativo, que yo siento que es más porque no dimensionamos que implica el hecho de la deshidratación en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y creo que ese es un papel que tenemos que asumir nosotros para ir explicando los cambios, para que la gente los vaya entendiendo. En el caso de las áreas de gestión de talento, pues para que sepan qué es lo que se tiene que implementar, ¿no? Y creo que ese es un rol que se tiene que asumir, porque en la medida que lo hagamos, me parece que también va a ser más sencillo que vayamos transitando en cosas en las que también estamos muy rezagados, ¿no? O sea, tú dices ahorita, por ejemplo, el tema de los permisos menstruales, o sea, no está legislado realmente, aunque hay empresas que poco a poco lo han ido empujando, hay estados que lo reconocen, y lo mismo podríamos hablar de otro tipo de permisos, ¿no? Los permisos por luto, permisos para el cuidado, por ejemplo, de personas mayores, o sea, cosas que a veces uno en otros países las ve ya como derechos, en México no lo están, y creo que un gran pendiente que tenemos, en las áreas de comunicación es eso, explicar por qué es importante estos cambios. Yo entiendo que todo implica dinero porque o sea, también no podemos caer en ese discurso de, bueno, es que las empresas tienen para soportar y tienen todo, porque muchos de los empresarios son pequeños empresarios realmente, o sea, no son, pequeñas empresas o medianas empresas, pero sí creo que en la medida que lo vayamos explicando, se vayan haciendo cambios graduales, me parece que va a mejorar mucho el tema de la legislación. Fíjate que uno de los más controversiales, y no se lo has visto tú, es el tema de la jornada laboral. 48 a 40 horas, ya lo tienen países como Chile, por ejemplo, que ya es una realidad y que muchos empresarios, y volvemos a un tema bien interesante. El otro día veía una presentación de Altagracia a la Cámara de Diputados, ella fue a presentar Plan México, y una de las cosas bien interesantes que dice Altagracia, el 82% de las empresas que están invirtiendo en el país son mexicanas, de capital mexicano. Solo el 18% son extranjeras. De esos 82% de industria que México tiene, un 70% son pymes y medianas empresas, de empresarios que empezaron como emprendedores y que hoy se vuelven empresarios. Cuando hablamos de la jornada laboral, Gerardo, y que mucho has tenido contacto con empresarios, ¿cómo se visualiza desde la parte empresarial este tema? Porque el, el tema es que dicen, oye, si hoy estoy pagando tanto y tengo esta cantidad de colaboradores, ahora voy a tener que buscar más talento y la inversión se me va a ir a mucho más. ¿Cómo lo están viendo ellos? Pues yo he visto un cambio, de tono, sobre todo en las cámaras empresariales, ¿no? Creo que en el 2023, cuando, se abre el debate como tal y ya parece que vamos en esa ruta, había una narrativa muy enfocada
no hay que hacerlo, ¿no? Pero poco a poco me parece que, sobre todo en las grandes cámaras empresariales, se fue visualizando que sí era necesario. Creo que ahora el tema es cómo le vamos a hacer, ¿no? Y me parece que ahorita estamos más con más buenas intenciones que con claridad de cómo le vamos a hacer, ¿no? Digo, yo no, yo veo del otro lado, ¿no? O sea, mucha polarización en el sentido de una narrativa también muy focalizada en llevamos 100 años con esta jornada, ¿para qué dar plazos? Sí, yo no discuto, o sea, a lo mejor y sí se pudo haber cambiado algo sin que la ley te lo dijera, ¿no? Pero si tenemos una buena parte de las empresas que tienen jornadas de 48 horas como máximo, me parece que lo más prudente es sí dar un plazo de adaptación, tener reglas claras, diferenciadas. Hay sectores que son muy distintos. Eh, Creo que un gran ejemplo es el tema de cómo pasó en Chile, ¿no? En Chile no fue un cambio o sea, no fue un cambio abrupto, pero ni siquiera no solo en la implementación, la misma discusión no fue una discusión tan rápida, ¿no? O sea, llevó su tiempo. Y creo que esto es un juego de paciencia también, ¿no? O sea, pero me parece que es un cambio muy importante que se tiene que dar. Lo que siento a veces que nos frena un poco más en esa parte, Liz, es el aspecto cultural. O sea, en México todavía vemos realmente el tema del tiempo de trabajo como algo como un sinónimo de productividad, ¿no? Como compromiso. Yo digo en broma, pero a veces parece juego a ver quién tiene quién se desgasta más en el trabajo, ¿no? Es como la estrella, ¿no? Claro, sí, todo el mundo bien orgulloso. No, yo ayer trabajé 12 horas, no, que yo 13, pero la realidad es que eh, ni somos un país productivo aún trabajando muchísimas horas. eh, y el otro tema es que desgastándote realmente no reflejas ni el compromiso, ni el profesionalismo, ni nada, ¿no? O sea, creo que los tiempos han cambiado mucho en ese sentido, pero sí una adaptación de la jornada de esos tiempos también requiere gradualidad y requiere reglas específicas, ¿no? Yo lo que veo es eso, un gran cambio en el aspecto de cámaras empresariales, por ejemplo, en cuanto a cómo perciben la reforma. Creo que el gran reto lo tenemos en las pequeñas y medianas empresas. Eh, muchos microempresarios o pequeños empresarios sí creo que muestran resistencia porque no dimensionan realmente lo que es, por ejemplo, tener trabajadores agotados o lo que implica, por ejemplo, tener una persona con cargas que ya exceden su capacidad o tener rotación. O sea, creo que es ahí donde tenemos mucha labor que hacer de explicarle al pequeño empresario por qué es importante también cuidar a la gente, ¿no? O sea, que es un asunto de negocio, ¿no? Que a veces yo veo que esa percepción que es más como de que pues si ya les estoy pagando, ¿no? ¿Para qué voy a hacer algo? Pero realmente hay temas que tienen que ver con la rentabilidad del negocio, ¿no? Y realmente es una cuestión de enfoque, como bien dices. Yo sinceramente, y lo digo con 31 años en RH, yo no he visto que se cumpla cabalmente las 48 horas. Eso es una falacia, eso no es una realidad. Yo he visto compañeros, sobre todo en posiciones como, vámonos a una muy, muy desgastada, guardia de seguridad. Un guardia de seguridad trabaja por lo menos unas 50, 60 horas a la semana, porque además son turnos dobles, triples, cubren otras. Y como hay tanta rotación, a veces estas horas extras que no siempre se pagan, les dan famoso tiempo por tiempo, que eso es una ilegalidad, pero bueno, ahora sí que cada quien, muchas veces no se cumplen esas 48 horas. Entonces, realmente, además de la legislación, ¿cómo ves el tema de la regulación dentro de las empresas? Es decir, genera esta conciencia que tú dices con los empresarios para que justo vean que el desgaste que tiene un colaborador tiene un impacto sobre la productividad. Es correcto, Liz, y me gustan mucho los ejemplos que pones porque efectivamente creo que muchas veces el tema no es tanto, o sea, sí, digo, hay condiciones contractuales, ¿no? Que ya vienen así, pero muchas veces las extensiones de la jornada o esas cargas excesivas de trabajo no tienen mucho que ver no sé, no tienen que ver tanto con el contrato, sino con quien tengas de jefe, ¿no? Por ejemplo, o cómo sea la dinámica del día a día. Porque yo creo que a veces, muchas veces por contrato dice que no vas a exceder las 48 horas, que te van a pagar las horas extras, ¿no? Y por contrato todo es maravilloso. Claro, pero ya en el día a día
puedes tener, por ejemplo, un jefe que no sabe delegar, ¿no? Y tienes a un jefe que no sabe delegar y entonces te tiene trabajando más del tiempo que deberías de estar trabajando, ¿no? Puedes tener un líder que, por ejemplo, no sabe, precisamente como no sabe delegar, entonces te carga más el trabajo a ti que a otra persona, ¿no? O sea, entonces, en la práctica, creo que mucho pasa más por la gestión que por temas contractuales, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos un gran pendiente, porque nos ha faltado, sí, formar más a los líderes, formar más a las personas que están gestionando talento de cómo podemos realmente asegurar, pues un bienestar para las personas y cómo eso se va a ver reflejado en aspectos como productividad, como compromiso, ¿no? O sea, porque a veces el tema yo creo que es eso, ¿no? O sea, que uno que no se dimensiona cuál es el impacto que tiene en indicadores que a ti te interesan como negocio, ¿no? Que en la medida que yo creo que vayamos logrando hacer esas conexiones, van a mejorar mucho y va a haber menos resistencia a los cambios, ¿no? Es correcto. Y ahora, hablando justamente de eso, ¿cómo trasladarlo a las personas? Es decir, culturalmente hablando, la gente cree que su productividad es relacionada con el tiempo de estancia laboral. Y además, quien más está desgastado, no sé si has oído frases, pero hay empresas donde dicen, aquí nosotros hemos roto el récord de divorciados. Sí. Es una empresa donde el 80% de nuestros colaboradores son divorciados y es consecuencia de las jornadas laborales. O hay una alta tasa de directores generales con problemas cardiovasculares, o han tenido varios infartos justo derivado del estrés. ¿Cómo lo ves en el temas de culturalmente hablando, desde su enfoque en el economista, hacia el lado laboral, cómo la persona puede empezar a darle una vuelta justamente a ese tema del desgaste como parte de un triunfo profesional? Sí, sí, exactamente. Y es muy interesante, Liz, porque efectivamente también hay una parte de la población trabajadora que así percibe realmente la productividad y la realidad es esa, ¿no? O sea, yo he visto de pronto comentarios, ¿no? En algunos artículos que no es propiamente un empresario, no es propiamente, sino es un trabajador, ¿no? El que te está diciendo que no deberíamos de reducir la jornada laboral, ¿no? Que hay que dedicarnos a trabajar más. Em, yo creo que o sea, una manera de ir cambiando el chip es siendo más conscientes de lo que implica, ¿no? Eh, yo digo también, o sea, no es de a gratis que en México tengamos tantos problemas de hipertensión, tantos problemas de diabetes, o sea, nos ha faltado ahí hacer como ese vínculo, que no es de a gratis que tengamos tantos problemas de salud y al mismo tiempo trabajemos tanto tiempo, ¿no? O sea, algo nos está generando el trabajo, sí, y me parece que que esa es una de las rutas para ir cambiando el chip, ¿no? O sea, el hecho de entender que no, que nos está dañando, ¿no? De alguna manera. Y el otro punto que es una vía que me parece nos ha faltado impulsar más para hacer más conciencia es, eh, pues, qué está pasando con tus relaciones personales, ¿no? Porque una persona que se desvive por el trabajo probablemente no esté pasando tiempo de calidad ni con su familia, ni con los amigos, y es bien triste, ¿no? Porque el tiempo es lo único que no recuperas, ¿no? O sea, el tiempo que tú inviertes en el trabajo es un tiempo que no vas a tener para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que sí son 2 áreas muy importantes y que de ahí pueden derivar muchísimas cosas, ¿no? Em, siento que a veces nos cuesta mucho trabajo poner límites, decir no, y eso también tiene mucho que ver con cuando vayamos teniendo un liderazgo que no que nos que no haya problema con ponerle un límite, ¿no? O sea, si tenemos un jefe que nos dice: "Oye, te vas a quedar mañana viernes hasta las 8", y tú le puedes decir: "¿Sabes qué? No puedo, ya tengo un compromiso". Para empezar, mi horario es hasta las 6, ¿no? Y desde hace 2 semanas me hice un compromiso, no puedo. Entonces, si tenemos un líder también que nos muestra que no pasa nada, eh, ah, poniendo límites cuando es necesario ponerlos, creo que esto va a ser un círculo virtuoso muy bueno, ¿no? Claro que sí. Y vámonos a la persona. ¿A ti te ha pasado algo en alguno de profesional que te tocó a lo mejor jornadas súper extenuantes o llegaste a ver condiciones que no eran las adecuadas y un poco te preguntabas, ¿por qué se permite esto laboralmente? Fíjate que, he crecido en una burbuja laboral, y lo reconozco. Creo que mi historia, sobre todo acá en la Ciudad de México, no ha sido tan de terror, ¿no? Pero sí los inicios, ¿no? Y recuerdo mucho, cuando yo iniciaba en Tabasco, ¿no? Con hacer algunas actividades de periodismo,
Sí, o sea, es prácticamente trabajas sin contrato, trabajas sin seguridad social. Recuerdo en el primer medio en el que estuve, tenía 16 años cuando empecé a escribir, ¿no? Te pagaban 50 pesos por nota publicada y 25 pesos si llevaba foto, ¿no? O sea, sí, entonces te daban un cuadrito así chiquito, ya le habías perdido 25 pesos al pago. Eh, pero sí, recuerdo mucho eso. La televisora también, cuando inicié, no había seguridad social. Agradezco mucho las oportunidades, y no digamos, en ese aspecto no reniego, ¿no? Porque me abrieron las puertas en su momento y porque me dieron una experiencia, pero sí me hace mucho reflexionar, Liz, en el sentido de muchas veces cuando uno va iniciando la carrera, esa experiencia que tanto te pide el mercado laboral, se va dando a veces en medio de incertidumbre laboral, sin contratos, y uno dice que pues qué feo que para ganar experiencia tengas que entrar bajo condiciones que como profesionista a veces ya no aceptas, ¿no? Pero esa es la realidad. Y me pasó, sí, me pasó en los inicios. Ya no lo he vuelto a tener. Creo que me ha tocado un ambiente muy padre de trabajo. Y es también una de las razones por las cuales he estado llevo ya, este año cumplo 7 años ya en la sección. Pero sí, sí, digo, platicando con personas y todo, sí he escuchado historias de terror que son materia para contarlas en Halloween y de verdad dices, no, sí están de miedo, ¿no? Fíjate que esa parte es bien interesante. Me ha tocado reclutar muchos puestos. Ahora estamos reclutando algunos en el despacho. Y cuando te sientas con un cliente y le cuentas, bueno, levantas el requerimiento de la vacante, de los primeros puntos súper fuertes que tocan es, no quiero que tenga rotación, que por lo menos haya durado 5 años en el último empleo, que esté trabajando para poderlo contratar, que no haya tenido un año sabático, que no diga que se dedicó a atender a su papá que estaba en cáncer terminal. Y están etiquetando ya de entrada a todas esas, pues esa fuerza productiva que nadie esté exento de dedicarle un año entero porque tengas un problema de salud en casa o alguien cercano, que puedas tomarte un año para dedicarte 100% a estudiar. De hecho, el LinkedIn ya tiene dentro de, cuando tú pones la parte de experiencia profesional, te da la oportunidad de poner que estabas en un tiempo sabático, es decir, que te dedicaste a cualquier otra cosa menos a trabajar. Y esta parte aún la has visto que la estén legislando, es decir, entremos al edadismo, entremos a la discriminación por rotación laboral. ¿Tú lo has visto que hay alguna iniciativa en el Senado, en la Cámara de Diputados? Sí, se han presentado algunas iniciativas, sobre todo que prohibiendo cualquier sentido de discriminación, ¿no? Yo lo que veo es que son iniciativas que se proponen nada más como para decir cumplir con proponerla, pero no se le da un seguimiento, ¿no? O sea, mucho del tema legislativo, y por experiencia en estos últimos años, tiene dos componentes para que se logre, ¿no? Uno es si viene de una agenda de gobierno, ¿no? Pero el otro sí es, pues, qué tanto empeño le mete el legislador, ¿no? Un caso muy interesante que a nosotros nos tocó seguirlo muy de cerca, ¿no? Incluso desde antes de que se diera la discusión así muy formal, pues fue el tema de las vacaciones, ¿no? Y yo les puedo firmar aquí de verdad que ese tema no estaba en la agenda, ¿no? O sea, se propuso el tema de vacaciones, empezó a girar muchísima información en torno a eso, porque aparte creo que sí estábamos conscientes que eran muy pocos días, pero nadie lo había dimensionado de qué implicaba, de cómo estábamos en comparación con Latinoamérica, ¿no? Ya ni siquiera Europa, o sea, con Latinoamérica. Em, y creo que mucho de eso avanzó gracias a que tuvimos, y en ese aspecto también siempre lo reconozco, ¿no? O sea, hoy diputada, en ese entonces senadora, Patricia Mercado, ella fue la que sentó a los empresarios, la que buscó el consenso para que avanzara la reforma, ¿no? Y creo que muchas de las iniciativas que se han propuesto en ese sentido les ha faltado eso, ¿no? O sea, que el legislador que la está proponiendo diga, yo mañana me voy a ir a sentar con las cámaras, los vamos a convocar aquí a un foro en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, vamos a hacer mesas de trabajo, o sea, como que nada más parece que es una llamarada de petate, ¿no? Como decimos en México.
Y que creo que eso ha faltado. Y tenemos también otro gran pendiente, Liz, que eso sí es algo que en lo que ya México incluso está incumpliendo, que ya tenemos rectificado el convenio 190, ¿no? Que precisamente nos habla mucho de la... Y a mí, el convenio 190 a mí me encanta porque hoy todo lo que tenemos enfocado en discriminación lo tenemos enfocado en el entorno de trabajo, en el centro de trabajo, ¿no? Pero el convenio 190 te dice, eh, no puedes discriminar a personas que están pidiendo empleo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, este, pero no es mi trabajador, ¿no? Bajo la ley, la legislación actual, pero el convenio 190 protege a las personas, por ejemplo, que están buscando empleo, protege a las personas aun cuando no están en el centro de trabajo, dicho sea de paso, por ejemplo, viajes corporativos, ¿no? O sea, o en trayectos, ¿no? Que a lo mejor y puedas coincidir con un compañero o compañera y ocurre alguna situación de discriminación, de violencia, porque aparte la violencia no es acá nada más los golpes, ¿no? O sea, muchos tipos de manifestación de violencia y se pueden dar fuera del centro de trabajo. Entonces, tenemos pendiente esa armonización de la legislación del convenio 190, que creo que es algo que nos podría ayudar muchísimo a ir atendiendo, por ejemplo, este tipo de casos, ¿no? O sea, el edadismo que existe, que es un problema muy estructural del mercado, tema de jóvenes, mujeres que están, por ejemplo, en etapa de embarazo, o mujeres que han hecho pausas por el tema de, por ejemplo, seguimos teniendo la carga de cuidados, ¿no? Sí, sí, sí creo que ahí tenemos un arte. Sí, y además te voy a decir una cosa, este tema de la discriminación, a mí me tocó ver en empresas despidos en chicas que salían embarazadas y que de una u otra manera hacían todo para poderte despedir. De hecho, hay una forma en que tú puedes renunciar. Es este acoso laboral que hacen dentro de la corporación, empujándote a la salida que tú tomes la decisión. Se requiere mucha resistencia para que una persona no renuncie cuando está siendo acosada laboralmente y que se espere hasta que la empresa decida desvincularlo y pagarle lo que corresponde por ley, que déjame decirte que también es muy poquito, son 3 meses, o sea, mucha gente, yo hace rato entrevistaba a un candidato desde noviembre, no tiene trabajo, estamos en, ¿no? Mayo, abril, ya lleva 6, 7 meses sin trabajo la persona. Entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de situaciones son parte del día a día? Pero la verdad es que yo he visto, actualmente el gobierno federal está creando famosas mesas de trabajo y han puesto sobre la mesa temas de los pueblos originarios, se han puesto temas de agricultura, se han puesto sobre la mesa temas de comercio, de este tema de cómo impulsar desde pequeños no sé, proyectos de talleres, de que la mujer ya tenga emprendimientos con, no sé, distintas artesanías, etcétera, pero nunca he oído que haya mesas de trabajo para temas de inclusión por edad, mesas de trabajo para temas de discriminación a recién egresados, mesas de trabajo para considerar los derechos laborales fundamentales y que realmente, a pesar de la 035, aún sigue habiendo mucha violencia laboral. Ese tipo de temas yo no los he visto. ¿Qué opinas? Sí, creo que es una agenda hasta cierto punto, Lizo, olvidada. eh, o sea, hemos tenido muy buenos avances en materia laboral, pero creo que nos hemos enfocado tanto en los grandes, grandes avances, entonces, porque tuvimos, digo, la reforma, ¿no?, al sistema de justicia laboral, el tema de outsourcing, la reforma de teletrabajo, que bueno, pues, por ahí podemos debatirla, ¿no? Pero el tema de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, sí, sí venimos de un contexto de muchos cambios, de grandes reformas laborales. También veníamos de un contexto en el que no se había movido nada en no sé cuánto tiempo, ¿no? Exacto, o sea, tabla de enfermedades de trabajo también, ¿no? O sea, actualización de la tabla de enfermedades. O sea, creo que nos hemos enfocado en tantos grandes cambios que de pronto hemos olvidado que hay muchos pendientes que son menores en el sentido de a lo mejor y lo que implica cambiar la ley, pero grandes en lo que le puedes cambiar la vida a la gente, ¿no? O sea, y estos temas que tú mencionas, por ejemplo, ¿no? Temas que tienen que ver más con inclusión laboral. O sea, sí tenemos algunas disposiciones en la ley, pero no tenemos, creo que las herramientas todavía para poder aspirar a eso, ¿no? Me pongo a pensar ahorita todo lo que te comentaba de permisos, ¿no? O sea, en muchos países hay permisos remunerados hasta para asuntos personales, ¿no? O sea, en México esa discreción de las organizaciones, ¿no? O sea, realmente entiendo mucho de esto, a lo mejor y para una gran empresa
no es nuevo, ¿no? O sea, cuando he tenido la oportunidad de platicar con personas que están a nivel corporativo, pues es un mundo laboral muy bonito, ¿no? Pero la realidad en México es que muchos de los empleadores cumplen con el mínimo legal, ¿no? O sea, si a mí la ley me dice que solo voy a dar 6 días de vacaciones, pues solo doy 6, ¿no? Si a mí me dice que solo son 15 días de aguinaldo, pues 15 días doy, ¿no? Entonces, como tenemos esa cultura de seguir únicamente lo que la ley nos dice, precisamente porque no le hemos visto el valor de invertir en las personas, hasta que no se mueva algo en la ley no cambia, ¿no? Pasa mucho, y ahí es donde te das cuenta que de la importancia de seguir debatiendo algunos temas, ¿no? Sí, y que sí se lleven a la mesa de trabajo y que además se puedan empezar a legislar. Me voy a regresar, mi estimado amigo, ahora al humano y dejamos de lado el Venga, muy bien. recurso. Venga. 30 años, 31 pasa a cumplir. ¿Qué se siente ser uno de los referentes más importantes en México en temas de recursos humanos? ¿Y qué responsabilidad lleva eso? Pues es una sensación muy bonita, amiga, de verdad. Yo te diría, estoy en un sueño que a lo mejor yo en su momento tuve, no lo soñé así como lo estaba soñando, pero sí al final un sueño que tenía desde niño, ¿no? Sí, es cierto, quise ser cantante, me metí a jugar fútbol, quise hacer política, pero después como que no me gustó mucho. Pero realmente el periodismo siempre me llamó la atención. O sea, cuando estaba yo muy pequeño, mi mamá recuerda que recortaba de los periódicos así las notas, las pegaba en una hoja tamaño carta, les sacaba copias, las engrapaba y este era mi periódico escolar, ¿no? Entonces tuve mucho eso, sí, me gustaba mucho escribir poemas, me gustaba mucho componer canciones, siempre me gustó mucho la escritura, temas de oratoria, debate político, ahí andaba yo metido en eso. Em, y siempre soñaba con eso, soñaba con escribir, con hacerme referencia en temas de periodismo. No me lo imaginaba en recursos humanos, qué bueno que se dio, me encanta. Sí de pronto es una gran satisfacción acompañada de una cierta presión, ¿no? Porque de alguna manera cuando tú estás en un medio de comunicación, pues tienes muchos ojos sobre ti, ¿no? Entonces es una gran presión en el sentido de eh, tienes que ser el doble de responsable en lo que vas a decir, tienes que ser el doble de responsable en lo que vas a publicar, tienes que ser el doble de responsable en qué tratamiento le vas a dar a la información. Sí he cometido algunos errores, creo que también la trayectoria me ha ayudado a mí a madurar como persona igual, que eso es algo muy bonito en estos tiempos que estamos viviendo en el que todo es tan inmediato y tan rápido. Yo sí, a mí sí me ha ayudado mucho ir más despacio, ir madurando también a nivel personal ciertas cosas, pero hasta cierto punto una presión de pronto, ¿no? Em, Desgaste mental también, creo que a veces las personas esa parte no lo saben mucho, sí, pero sí es desgastante, o sea, es mentalmente desgastante porque estás pensando constantemente en qué vas a escribir ahora, si es que si lo escribiste bien, si no lo escribiste bien, que tienes que buscar una información que a lo mejor nadie quiere decir, tienes que atender muchísimas, pues, muchísimas peticiones de entrevista, ¿no? Entonces, sí a veces mentalmente es desgastante. También he aprendido mucho a identificarme y a reconocer cómo descanso, ¿no? Y siempre que me preguntan cómo descansas, les digo, yo pongo una serie o una película en el sillón o pongo un partido de fútbol y me desconecto del mundo, ¿no? O sea, porque creo que esos momentos de desconexión a mí me ayudan mucho a mantenerme concentrado cuando tengo que estarlo. Pero sí, sin esos momentos de conexión creo que no podría, ¿no? Pero es muy bonito, o sea, esa etapa que estoy viendo a mí me gusta mucho. Profesionalmente me siento satisfecho. Creo que todavía me queda muchísimo camino por recorrer y yo espero que lo siga recorriendo en Capital Humano, pero sí es una satisfacción que a veces va acompañada de presiones, ¿no? Que están ahí siempre. Y esta carrera, porque para llegar a 30 años, 31 años, ¿podríamos decirla éxito? ¿Cómo la definirías? Yo la definiría como un éxito sí, eh, acompañado también de muchas, no diría golpes de suerte, Liz, pero sí oportunidades que he sabido tomar,
¿no? Cuando tengo la oportunidad de platicar con jóvenes, siempre les digo, tomen la oportunidad cuando se presenta, ¿no? Tomen la oportunidad cuando se presenta, eh, porque muchas veces es la única ventana que tienes, ¿no? Cuando yo quería retomar, porque llegué a la Ciudad de México a los 19 años, a estudiar, a terminar de estudiar acá la carrera, es que estudié periodismo. Em, Salgo de la carrera, la vida me lleva por otro camino, anduve metido ahí en la política con un gran amigo que de verdad lo aprecio bastante, y creo que también estar ahí me formó me dio otras habilidades y me formó en algunas cosas, ¿no? Pero cuando yo decido y digo, no es lo que yo quiero en mi vida, yo quiero hacer periodismo y empiezo a tocar las puertas. Oye, de verdad en ningún lado me atendí. O sea, sí, 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 yo creo que en algunos lugares se han de haber quedado como otra vez bien este compa. Otra vez mandó correo, otra vez se postuló. Eh, pero, em, pero se presentó la oportunidad, la tomé, fue para un proyecto temporal en aquel entonces en el Financiero, en 2018. Y recuerdo que me dijeron, oye, yo quería ser reportero, ¿no? Yo quería ser reportero, pero me dijeron, es un equipo de monitoreo. Yo, no importa, yo le entro. Yo lo que quiero es estar en medios de comunicación, ¿no? Y así fue como se fue dando. Entonces, para mí sí, o sea, ya cuando hago introspección, ¿no? Y regreso el reloj unos años atrás, yo digo, a ver, llegué a los 19 a una ciudad donde nadie me ubicaba. Es bien chistoso, pero llegué un 1 de mayo, de 1 de mayo de 2014. O sea, yo creo que ya la vida me mandaba señales de más o menos lo que iba a terminar pasando con mi carrera, ¿no? Pero llegué un 1 de mayo a la Ciudad de México, o sea, me desprendí de mis padres prácticamente de la noche a la mañana, dejé de ver a mi familia, dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a mi perrito que apenas hasta hace un año me lo traje a vivir conmigo, porque también era complicadísimo rentar en la Ciudad de México con una mascota. eh, y dejé de ver a mi perrito muchísimo tiempo. Digo, hoy lo disfruto un montón, y es un gran momento que tengo en el día a día, pasear con él, acariciarlo. Pero sí, o sea, sí después uno dice, pasé todo eso cuando 19 años, cuando apenas estaba así, viendo qué onda con mi vida. Y hoy a los 30 decir, pues ya estoy aquí en la Ciudad de México, tengo, pues sí, un trabajo estable, creo que hemos hecho un buen trabajo en donde estamos. Sí, creo que es un gran éxito, es un gran éxito, que también ha venido acompañado de esas oportunidades que te menciono. También el hecho de digamos, de haberme topado en la carrera con Felipe es una gran oportunidad. O sea, yo hoy también te digo, mi carrera no sería lo mismo si no hubiese estado Felipe como mi jefe, ¿no? Entonces, eh, pero se van conjugando muchas cosas, ¿no? Se fueron conjugando muchas cosas. Y es bien interesante porque decías, hice todo aquello que dicen los reclutadores, ¿no? Los expertos que no tienes que hacer. Hice todo. Discúlpenme. Mandé 1000 veces el currículum. Había una vacante y volví a participar y me volví Sin a saber, postular. sin entender de qué era la vacante, también dichos, yo veía que era una vacante en medios de comunicación, decía, órale. Sí, eso sí. Y eso, ¿qué te hizo a ti? Ahora, regrésate un poco a tu infancia, a tus amigos allá en Tabasco, lo que han hecho ellos. ¿Qué crees que fue el diferenciador, no? ¿Cuáles serían los elementos que fueron diferenciadores justo para que yo sí creo en la suerte? Yo creo que debemos estar listos para las oportunidades, porque aunque tengas muy buenos skills y no se te presenta, Sí, eh, pero si tienes el momento y los skills, es la combinación sí, se perfecta. combina. Sí, creo que hay dos fórmulas, le hice. Una, el apoyo de mi familia. O sea, realmente mi familia me apoyó muchísimo. Yo no sé qué implicó para ellos el hecho de que yo estuviera acá en la Ciudad de México, siendo honestos, porque pues pagaban universidad, me pagaban la renta de un cuarto, me pagaban mi despensa, ¿no? Yo trabajaba con el senador, ya empezaba a ganar algunos, tenía mis pininos, pero digo, no, era un sueldo de joven, ¿no? Realmente no era mucho. El apoyo de mi familia, mis papás me apoyaron muchísimo en esa etapa, desde el tema de ve y sigue tus sueños, nosotros te vamos a apoyar hasta donde se pueda, pero mucho del éxito depende de ti, ¿no?
eh, hasta creo que el hecho de sí yo hacerme ese compromiso de no puedo venir a la Ciudad de México sin triunfar, o sea, si no, ¿para qué salí de Tabasco, no? Que desde un principio creo que esa fue siempre mi idea, ¿no? De si me estoy yendo de mi tierra es porque voy a mejorar, ¿no? O sea, y no, digo, no es no es que vea con malos ojos, ¿no? Estar en Tabasco o haber hecho una carrera en Tabasco, pero sí mi punto siempre fue, o sea, si me estoy yendo de mi tierra es para construir un nombre y para construirme una carrera a donde voy a ir, ¿no? Entonces, y eso implicó muchísimo, es mucha constancia, es mucha resiliencia, momentos a veces muy tempestivos porque me recuerdo mucho también a mi papá en el 2014, ¿no? Cuando me dejé aquí, una de las cosas, de sus grandes consejos, ¿no? Que hasta la fecha lo guardo fue, eh, si un día te sientes mal, corre al hospital, porque estás solo, o sea, tal cual me lo digo, porque estás solo. Y, y sí, pues sí es cierto, o sea, estaba solo en una ciudad que no conocía, que era el 20 veces más grande del lugar donde nací. Em, y creo que entender mucho eso, que tienes que aprender a solucionar cosas porque si no, literalmente dejas de vivir. O sea, sí es tal cual una gran lección que creo que también me ayudó mucho en la carrera. O sea, yo no estoy diciendo que a lo mejor y la mejor manera de crecer sea mañana salirse de casa, ¿no? O sea, pero sí el hecho de asumir a veces desde joven eh, ciertas responsabilidades, ciertas actitudes de cara a la vida creo que sí va cambiando mucho la forma en la que tú vas construyéndote la carrera profesional, ¿no? O sea, y mira que yo defiendo mucho el tema de desarrollo de talento, de generar las condiciones para la que la gente crezca, pero la realidad es que la carrera depende también mucho de uno, o sea, y uno decide hasta dónde la quiere llevar, ¿no? O sea, y eso implica tener claridad de dónde quieres estar, de qué quieres hacer, de qué te gusta, de qué no te gusta, de cómo te ves haciendo las cosas, o sea, eh, cosas que tienes que estar cuestionando constantemente, ¿no? Ya después les platico cómo sobrevivir una semana comiendo atún. A ver, cuéntanos cómo sobrevivir a tu hora comiendo atún. Mira, yo lo preparaba así luego en ceviche, así como ceviche y me duraba ahí como para 3 días. No, pero sí, aprendes a resolver, o sea, me tocó mucho aprender pues digo, no, mis papás obviamente siempre me van a decir, estás muy chiquito, ¿no? O sea, tenía 19 años, es universitario. Pero sí, digo, sí estaba bastante joven. Entonces me aprendió a tocar a resolver muchas cosas que a lo mejor ese edad uno no las está resolviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, desde prepararme la comida, desde ver si ya no tengo si ya no tengo pues para preparar los huevos, ¿no? Hoy es la mañana, todavía en la mañana estábamos platicando de que todo el día desayunamos huevo. Entonces ustedes que desayunen, pero todos los días desayuno huevo. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, si no tenía mi despensa bien hecha, Claro. hasta cosas que a veces Liz, uno dice, pareciera que es algo insignificante, pero realmente no. O sea, yo tenía que administrar mi dinero. O sea, si yo me iba un día de fiesta y me acababa lo de una semana de comida, estaba muerto, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, la vida cotidiana muchas veces te va dando ciertas herramientas para enfrentar la vida laboral. Claro, conectar con otros. El networking, ahora que se ha vuelto una palabra que ha existido toda la vida, pero que no tiene como tal definición ahora como se entiende el networking. Esos conectes, esa gente que vas conociendo, estas personas que van haciendo como ciertos pilares, ciertos escalones, ¿qué le recomendarías a la gente? Pues primero perderle el miedo a hablar. O sea, o sea, convivimos con tantas personas que a veces nos engentamos, ¿no? Y yo hasta la fecha a veces me engento, pero eh, sí, a platicar con las personas, conocer a las personas, porque creo que a veces así se van construyendo las redes de apoyo, pero también las redes profesionales, ¿no? El, algo que yo podría también recomendar mucho, sobre todo a los que están iniciando su carrera, es, y lo digo también por experiencia, es no evitar lo más que se pueda, o sea, podemos discutir, podemos debatir, pero no pelear, o sea, al final no pelear, siempre dejar las puertas abiertas, construir relaciones basadas en la transparencia, en la honestidad, en el respeto, creo que eso también es muy importante. em,
disfrutar la etapa, eso sí. Sí, a veces creo que la vida te va llevando ciertas cosas, pero en la medida que puedas ir disfrutando cada etapa, ¿no? Con eso me refiero que eh, sí, cuando eres joven, ¿no? Pues a lo mejor y quieres vivir de pronto algunos momentos, ¿no? Te quieres ir de viaje un fin de semana, ¿no? O sea, hacerlo, ¿no? O sea, disfrutar también la etapa si es que está en tus posibilidades. em, y creo que ir entendiendo que las cosas llevan un proceso, ¿no? O sea, hoy las redes sociales, yo veo mucho con el tema por ejemplo, con los influencers, ¿no? O sea, que les tengo, sí, o respeto, ¿no? Pero sí creo que muchas veces este crecimiento abrupto y este éxito efímero, ¿no? Que se llega a dar a través de las redes sociales, llega en un momento a lo mejor y en el que nunca te preparaste, ¿no? Para estar teniendo tantos reflectores, en el que no maduraste algunas cosas como persona y por eso vemos de pronto cada caso, ¿no? Que se va presentando en redes. Eh, entonces, entender muchas veces que a veces llega rápido, pero otras veces lleva un proceso, ¿no? Y también es bueno, es sano que lleve un proceso el crecimiento laboral, ¿no? O sea, porque también te va ayudando a madurar, ¿no? O sea, em, o sea, muchas veces uno llega antes, ¿no? Pero eh, creo que siempre, todo lleva un proceso. O sea, creo que eso también es algo que hay que tenerlo muy presente. Ok, ¿y qué recomendarías ahora em, cuando muchas personas luego, me ha tocado entrevistar niños y traen esta figura del influencer, del youtuber, del streamer, que son puestos que realmente No no les existen, imaginaba. o sea, no sé, digo, la pandemia arrojó puestos como el que va y te compra el súper o otro tipo de posiciones, o de verdad, hasta hace muy poco tiempo el administrador de social media no existía como tal, o sea, no se consideraba como una posición. Ahora que vienen estas tendencias, estas nuevas formas independientes de monetizar, Instagram, TikTok, ¿no? Ya te permiten YouTube monetizar. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué tanto puede tener impacto en los futuros empleos, no? Ujú. Sí, un montón. O sea, la verdad es que hoy creo que muchos de los empleos que vamos a tener dentro de unos, pues, ¿qué te gusta? 10 años, ni siquiera nos los imaginamos, ¿no? Y creo que independientemente de las habilidades técnicas que podamos formar o desarrollar, sí es importante que nos formemos mucho en habilidades blandas, ¿no? O sea, mucho tema yo a veces creo que tenemos mal concebida la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque confundimos tolerancia a la frustración con aguantar cosas tóxicas, ¿no? Pero sí que muchas veces tú vas a salir a lo mejor y de la carrera y mucho de lo que aprendiste probablemente no te va a funcionar para el mercado laboral, ¿no? Porque cambió tan rápido, o sea, que no, y no es tu culpa, y a lo mejor y es propio del sistema que no se adapta rápido, pero muchas de las cosas probablemente ya no te van a servir, ¿no? Entonces, ¿qué sí te va a servir? A lo mejor tener muy buena habilidad para comunicarte, aprender a trabajar en equipo, colaborar. Cuando platico con jóvenes, siempre les digo, esas clases donde el maestro dice, armen equipos, pero con gente nueva, tómenselas en serio. O sea, porque cuando tú llegas a una oficina o llegas a una línea de producción, donde sea que vayas a trabajar, vas a llegar con gente que no conoces y te va a tocar colaborar con gente que no conoces ni cómo es, ni su personalidad, ni nada, ¿no? O sea, entonces sí hay que tomársela muy en serio eso en la universidad o en las escuelas de empezar a colaborar, ¿no? Empezar a colaborar. Son creo que de las habilidades que siempre van a ser necesarias. Pues estamos terminando la entrevista, mi estimado. La verdad es que de las historias muy interesantes, yo creo que algo bien importante es justo conocer este lado que nosotros no vemos. Vemos artículos, te vemos en foros, en summits, te entrevistan en muchos lados, pero ¿qué tanto cuesta llegar justo a cumplir tus sueños, a alcanzarlos? Y esta parte es bien interesante. A mí me gusta mucho contar la parte como más personal y para que vean que todos en la vida pueden tener desafíos. Entonces, ¿qué le recomendarías ahorita a esas generaciones que ya vienen empujando fuerte? Son los alfa, ya van a entrar a trabajar. Aunque ustedes no lo crean, ya vienen de la quinta generación de convivencia laboral. ¿Qué recomendarías a toda esta generación que viene fuerte justo para, con todo lo que tengas o lo que no tengas,
puedes alcanzar lo que quieres. Sí, creo que mucha constancia, Alice, mucha resiliencia. Me parece que las organizaciones están haciendo algo muy importante en adaptar sus planes de carrera, en adaptar los entornos, este trabajo más basado en por objetivos o integración de equipos por demanda, ¿no? O sea, pero la realidad es que o sea, la vida no es tan rápida, entonces creo que sí, o sea, una de las grandes recomendaciones para las nuevas generaciones, sobre todo porque si de por sí yo lo percibo en la mía, que son más millennials, ¿no? Pues yo digo, los que crecieron, los que no recuerdan que se desconectaba el teléfono para poder tener internet, Sí es. tienen otra percepción de la vida, ¿no? Entonces sí, les digo eso, o sea, adaptarse mucho a los cambios, entender que nada es estático, pero que también muchas cosas llevan un cierto proceso, ¿no? Y es sano vivirlo, y no hay que frustrarse si las cosas no salen a la primera. eh, sí, o sea, el tema de las redes sociales, o sea, hoy el hecho de recorrer un reel o un TikTok, ¿no? En menos de 5 segundos, no cambiarlo, creo que de pronto nos genera esa percepción de que todo es muy rápido, ¿no? Y la realidad es que no. eh, y mucho va a depender del control que ellos tomen de su carrera, ¿no? O sea, preguntas que hay que estarse haciendo es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me va haciendo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué no me apasiona? ¿En dónde me veo? Esa pregunta que te hacen siempre en las entrevistas de Sí. trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 En años? 5 años, uno dice, no, pues sobreviviendo, Comiendo atún. comiendo, espero que comiendo atún no. Pero no, sí, o sea, preguntártela constantemente, ¿no? Porque creo que eso te ayuda mucho a tener claridad a dónde quieres ir y entender qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí, ¿no? O sea, porque, em, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso, yo estoy hoy en temas de capital humano y yo sé que para tener, o sea, o más bien estaba consciente que para tener un nombre, que para crecer, pues tenía que responder bien en esos temas, ¿no? Entonces, pero si no tenemos claridad o si desconocemos, ¿no? O sea, yo no digo que esté mal trabajar por un salario, todos trabajamos por un salario, ¿verdad? Pero si tú no tienes algo que te apasione, o sea, realmente todo se vuelve muy rutinario, te da igual lo que pase, pero cuando tienes algo que te apasiona, eh, tienes ese enfoque, esa constancia, pero creo que en el caso de las nuevas generaciones es mucho eso, o sea, de pronto decir, eh, esto va con más calma, ¿no? Claro, claro. Y fíjense que bien interesante, porque por ejemplo, ahorita estamos trabajando. Aunque ustedes no lo vean, esta entrevista es un trabajo, pero además lo hacemos con tanto gusto porque es aquello que tú sabes que puede contribuir a alguien a algo y además te pagan por eso. Entonces, imagínense lo extraordinario, es que trabajes sin trabajar. Y eso sería como de los puntos importantes. Exactamente, exactamente. Sí, cuando trabajas con algo que te apasiona y es lo que te gusta, o sea, yo no digo que no hayan retos y que de pronto no hayan días en los que tú digas, ay, ¿por qué? Claro, Qué exacto. pesada estuvo la semana, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, no va a ser algo tan repetitivo, ¿no? O sea, digo, si es repetitivo, ahí sí es preocupante, ¿no? O sea, si todos los domingos estás pensando en el lunes y que Te por duele qué te la acabó el panza. fin de semana y te duele la Claro, panza, ahí sí hay un ahí está. problema. Pero cuando es algo que te gusta, o sea, de pronto habrán días así, pero no van a ser todos, ¿no? Lo vas a disfrutar, te va a gustar. Y creo que hasta cierto punto, Liz, es una responsabilidad que tenemos con la sociedad también, porque cuando uno está frustrado en lo que está haciendo, estás amargando a todos los que están a tu alrededor, ¿no? O sea, si estás en área de atención a clientes, estás amargando a los clientes. Si llegas con tu familia, llegas todo disgustado, ¿no? O sea, te llevas mal con tus compañeros de trabajo, alguien te dice los buenos días y tú casi casi no, pues que tienen de buenos, ¿no? O sea, porque estás haciendo algo que no te gusta, ¿no? Entonces, creo que seguir los sueños y tener una pasión por la cual trabajar es súper importante y es un deber social que tenemos. Claro que sí, porque imagínate, música, te metiste a la música, te metiste al fútbol, terminas haciendo este tema súper apasionante, pero además, justo, estás siendo visible, a lo mejor de la forma que menos te imaginabas, pero siendo exitoso. Exactamente, exactamente. Y sí, o sea, es eso, o sea, el sueño era eso, hacer periodismo, a tener un nombre, crecer, eh, y se logró, ¿no? O sea, se está logrando hasta ahora. Sí, no a lo mejor y donde yo pensaba, ¿no?
pero se dio y eso es lo importante, ¿no? Pero eso es cuando tienes muy, muy bien definido dónde quieres llegar. Y por eso nos interesa más entrevistar a la persona que al recurso, porque justo es la magia de eso, o sea, y cuando yo entrevisto a tanta gente, veo más a la persona que el recurso. Y después ya veo skills y hábitos y habilidades y competencias. Pero si tú entiendes a la persona, puedes ver qué tanto puede sumar a nivel cultura y para no solo la empresa, la sociedad, etcétera. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi estimado amigo. La verdad es que está muy padre la entrevista. Y te llevamos a lugares donde a lo mejor ni se acordaba. Me hiciste recordar a mí paseando ahí por el Monumento a la Revolución, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer mañana? No, muchas gracias, de verdad encantadísimo. Un verdadero placer. Y ya saben, no dejen de ver nuestros capítulos. La verdad es que estamos rescatando toda la parte más interesante, las personas. Y aquí nos vemos en nuestro próximo podcast. Un abrazo.